Sí, Perfecto. preguntaba. Ya está, ya está la cámara. Ahora sí. Sí. El doctor Bernal ha presentado demandas contra PSA. Primero, ¿qué es PSA? Que es importante que la población conozca cuántas Sí, demandas se han presentado y en calidad de qué presenta el profesor y doctor catedrático universitario y abogado estas demandas. Bienvenido. sí, muy buenos días, muchas gracias, Álvaro Alvarado y distinguida audiencia. Fíjese, esta es una compañía de origen de Singapur que se establece en Panamá para establecer un puerto en las proximidades del canal. Una compañía que tiene vigencia en muchísimos países, pero que los principales accionistas son de Singapur y también personas extranjeras que aquí en Panamá se han establecido. Y esta compañía logra obtener de manera, en mi opinión, no muy legal, que digamos, una serie de contratos y concesiones para la explotación correspondiente, de manera tal que empieza a desarrollarse, pero en el camino se han ido apropiando de una serie de terrenos que no le habían sido concedidos, pero que se apropian de ellos sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes de la República. No contentos con eso, el primer contrato que se les da, que es por una concesión de 20 años, contrato que en mi opinión no cumple con los procedimientos, logran que les sea prorrogado por 20 y 20 años más, o sea, por 40 años sin que hubiese cesado el contrato original, cosa que tampoco se puede hacer en este tipo de concesiones públicas. Entonces, estamos frente a una serie de violaciones flagrantes y por eso es que en defensa del interés nacional, que es una cosa que a nosotros nos gustaría mucho que otros abogados y ciudadanos actuasen en ese sentido, porque al país nos lo están fragmentando y bueno, todavía no han terminado de llevárselo así materialmente, pero para los efectos prácticos es lo que está sucediendo, Álvaro Alvarado. Entonces, los negocios que tiene PSA en Panamá son relacionados con el tema portuario. Efectivamente, están dedicados a cuestiones, concesiones de carácter portuario, pero con unos contratos que, como le decía, no cumplen, no han cumplido con los procedimientos establecidos para los contratos ley. Los contratos ley, como por ejemplo el contrato de la minera, cuando son presentados por el Ejecutivo ante el Legislativo, no pueden ser reformados ni modificados. Sin embargo, PSA logra que se le modifique un contrato en la Asamblea y por eso también me he visto en la responsabilidad y el compromiso de presentar un recurso de inconstitucionalidad a ese contrato. Pero también hay 3 demandas de contencioso administrativo ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, porque hay flagrantes violaciones, como le decía, que tienen que ser resueltas por esta máxima autoridad jurídica y en este caso sería la Sala Tercera. Una de las demandas gira en torno a la adulteración de las concesiones, la otra jura en torno a la manera como ellos han violentado los límites de los terrenos que les fueron concedidos, entre comillas. Ellos produjeron lo que se podía llamar un traslape, movieron los límites de un terreno para poder hacer uso de terrenos que no le correspondía, y una tercera demanda gira en torno a los acuerdos que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial hizo, que tampoco se ajustan al debido proceso. ¿Cuál es el estatus de estas 3 demandas y del recurso de inconstitucionalidad? Y mire, gracias, muy atinado. Fíjese, el estatus es después de haber sido presentada, perdón, desde hace ya varios meses, de diciembre, sí. La primera de ellas, que radicó pues en la Sala Tercera donde correspondía, el magistrado oponente no la admitió y me vi obligado a interponer un recurso o sea, apelar la no admisión, el cual me fue concedido, es decir, ya se admitió y está ahí en lectura.
La otra están ambas en lectura de parte de los componentes de la sala tercera de lo contencioso administrativo. Y la inconstitucionalidad está ahí, que no se ha movido un milímetro desde hace ya más de 8 meses, que nos coloca entonces en una situación que podríamos llamar de indefensión jurídica, que lastimosamente se practica mucho en este país, y particularmente por el alto grado de morosidad que caracteriza a la Corte Suprema de Justicia en sus actuaciones. ¿Por qué tanta demora? ¿Por un tema simple y sencillamente tradicional en la Corte Suprema de Justicia? No, fíjese que con todo respeto no me parece que esa sea la causa principal. En este tipo de concesiones que se dan a espaldas de la ciudadanía, porque el principal problema es la desinformación que tiene la ciudadanía de toda una serie de actos que se vienen dando, como vuelvo y hago referencia a lo de la mina, porque lo de la mina también sorprendió a mucha gente que no tenía idea del contenido de ese contrato original que ya había sido declarado inconstitucional. Pero es que hay ciertos factores reales de poder que se mueven y que, bueno, sería iluso negarlo, que tienen grandes extensiones de acción en la propia Corte Suprema de Justicia de nuestro país, lamentablemente. Doctor, ¿qué pasa si estas demandas y el recurso son fallados a favor, y qué pasa si son fallados en contra? Bueno, si son fallados a favor, tiene que haber una reversión inmediata al Estado panameño de los bienes que han sido indebidamente utilizados, de la usurpación de funciones y atribuciones que le fueron concedidas a la PCA, y en mi opinión también cabe una demanda por el daño ocasionado a la cosa pública, ¿sí? Porque son gente que ha estado usufructuando terrenos del Estado en forma ilegítima e indebida. A mí me dolería muchísimo como panameño, aparte de que verdaderamente sería una cosa desastrosa que se salgan a decir que no hay motivo para la cancelación o para atender los recursos interpuestos, porque todo está allí debidamente acompañado de múltiples pruebas cartográficas, testimoniales, etcétera, que comprueban, ratifican la situación. Y en caso de que ellos digan que no, pues entonces ahí queda una vez más el Estado panameño sometido a la voluntad de intereses foráneos que perjudican notoriamente no solamente al fisco, sino también la propia dignidad nacional. Ahora bien, yo tuve conocimiento de que ya en el propio Singapur también hay ciertas denuncias que están andando, pero no tengo toda la información al respecto, porque acuérdese que como es una compañía de Singapur, y allá sí son extremadamente estrictos cuando una compañía en la cual ellos tienen acciones o intereses comete algún tipo de acto de corrupción en el extranjero, ellos sí lo investigan. La tragedia es cuando aquí, donde se está cometiendo el acto de corrupción, nuestras autoridades dejan llevar por los intereses creados que intentan evitar que haya una rendición de cuentas debida y que no se produzcan estas cosas como la que está ocurriendo con PCA, pero que me temo que hay muchas otras situaciones parecidas o idénticas que se están dando. Doctor, buenos días. Lisbeca Lescano les saluda. Doctor, para tener claridad, ¿estas concesiones quién las otorgó y cuál es la autoridad responsable o que ha permitido, por ejemplo, una de las cosas que usted mencionó, que se extienda el terreno que se les brindó para el uso? Bueno, aquí ha habido una multiplicidad de actuaciones en lo que se refiere a estas 3 demandas, ¿no? Tanto el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial como las autoridades encargadas de las áreas revertidas. Entran por ahí también ministerios como el de Economía y Finanzas, entra también la Asamblea, pero entra sobre todo la ausencia de control que tiene que ser ejercido por parte de las autoridades correspondientes cuando se hacen este tipo de contrataciones públicas. Esto, mutatis mutandi, fue exactamente lo que nos pasó con el contrato de la mina, es decir, que se hicieron una serie de concesiones que no podían darse porque estaban ultra prohibidas por la Constitución. Acá también en el mismo caso, no se puede ceder
los territorios nacionales en flagrante violación de nuestras estipulaciones constitucionales. Bien, yo quisiera preguntarle también, ¿hay pruebas contundentes que acompañan estas demandas? Sí, sí. Todas y cada una de las demandas están acompañadas de pruebas certificadas, autenticadas, debidamente selladas por las autoridades pertinentes. Como le decía hace un momento atrás, no solamente pruebas estrictamente documentales, sino cartográficas, topográficas, porque se trata de terreno donde se ha producido traslape, es una parte de terreno que llaman polígonos. Entonces, para dar un ejemplo sencillo, se le concedió, digamos, el polígono 1, y ellos se fueron a usar el polígono 5, que no estaba concedido. O sea, todas estas cosas están también con la solicitud de testimonio de los funcionarios que tuvieron participación activa en este tipo de procedimientos. PSA no debe estar allí entonces en estos momentos. Definitivamente que, tal como lo hemos querido demostrar con la interposición de la demanda, no pueden estar donde están, ni pueden tampoco estar trabajando con un contrato que ha sido adulterado en el sentido de que ha extendido una concesión que estaba fijada en una determinada cantidad de años, y cuando iban por el 7º la subieron a 40, es decir, a 47 años. Estas son cosas que no se deben dar, pero que lamentablemente pues se han dado, se dan, y lo que queremos con estas denuncias es evitar que se sigan dando y hacer un llamado a la ciudadanía y sobre todo a los auxiliares de derecho, que son los abogados del país, a que abramos los ojos frente a esta situación que se repite una y otra vez en distintas situaciones, en distintos lugares demográficos de nuestro país, geográficos de nuestro país. Sin entrar en una intervención de un órgano en otro, ¿qué herramientas pudiera tener el próximo gobierno para parar esto? Bueno, eso está en manos de la Corte. El próximo gobierno, si va a actuar en armonía con las disposiciones constitucionales y la separación de poderes, no puede hacer absolutamente nada, salvo que en defensa de los intereses del Estado interponga también las denuncias correspondientes y pertinentes, porque las atribuciones que tiene, por ejemplo, el órgano ejecutivo es velar por el orden público, y aquí el orden público ha sido alterado. Entonces, por ese lado sí puede hacer, pero no puede intervenir, digamos, que para que se haga esto o lo otro. Tiene que hacerlo con los parámetros legales en defensa de los intereses del Estado panameño, y en este caso, pues, el interés público, el interés de la población panameña, puesto que lo que ha sido afectado son los intereses nacionales. Y cuando hablamos de intereses nacionales, estamos hablando de yo, usted, nosotros, vosotros, ellos, es decir, la población. Doctor, no quiero pasar por alto un tema en el que usted ha estado opinando en reiteradas ocasiones a través de la historia, es el tema de las notarías en este país y el manejo, que pareciera que son pequeñas empresas o grandes empresas, porque lo que generan es mucho dinero, que se le otorgan a un número específico de personas allegadas a los gobiernos cada 5 años. ¿Qué impresión tiene usted de esto y qué cree que debe hacerse? Mire, no sabe cuánto le agradezco, porque estoy casualmente de hace unos días llamando la atención sobre el hecho de que viene un nuevo gobierno y nosotros, los ciudadanos, tenemos que hacer algo para que por lo menos se hagan ciertas correcciones que no necesitan ni cambio constitucional, ni necesitan movimientos sociales, ni huelgas, ni nada, y es el tema de las notarías. Es un hecho público y notorio que las notarías son, por decirlo en palabras suaves, un escándalo abierto, público, en cuanto a que son puestos de a dedo, ¿verdad? Entonces, el nombre que aparece en las notarías, que es notario público Juancito Trucupey, todo Panamá sabe, y sobre todo los abogados, que el notario Juancito Trucupey lo único que hace en esa notaría es trabajar para el dueño de la notaría, que por lo general es el presidente de un partido político, diputados, ministros, allegados al gobierno o el propio presidente de la República, como es el caso en la actualidad. Entonces, yo estoy haciendo un llamado ciudadano de atención, que no es de ahora, en el sentido de que no más notarías de a dedo, que en primera instancia, Álvaro, las notarías tienen que multiplicarse. Hay solo 12. Entonces, los servicios notariales no se dan abasto
el ciudadano se ve afectado en trámites que a veces tiene que hacer en corredera, como por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, alguien que va a salir del país necesita tener una nota que le han dado para llevar y dice que si no está notariada no sirve. A veces le piden a usted fotocopia de su cédula y le dicen que tiene que llevar la notariada y tiene que pasarse usted 2-3 horas en la notaría para que lo atiendan. Entonces lo primero que hay que hacer es que en este país debe haber, por lo menos en la ciudad capital, más de 150 notarías para que sea un servicio público de verdad, porque las notarías son un servicio público que sirven para dar fe de un documento que ha sido extendido en forma privada o pública por alguna otra persona. Entonces, aparte de aumentar el número de notarías aquí, allá y acullá, pero yo soy de opinión que en todo el país debe haber notaría, en todos los corregimientos, porque la gente que vive en el interior a veces tiene que desplazarse 1-2 horas de carretera para ir a notariar un documento. Entonces, por otro, deben ser a concursos de mérito, concursos de oposición y no más dedos. Sería una desgracia para este país que entremos el 1 de julio nombrando notarios de a dedo nuevamente, porque se le está haciendo un daño. En primer lugar, se está promoviendo la corrupción. En segundo lugar, se está apadrinando la impunidad. En tercer lugar, se está rindiendo un mal servicio público. Entonces, yo soy partidario y muchas personas han reaccionado positivamente a la sugerencia cívica de que, uno, no más notarías de a dedo, ni una sola, en todo el país. Ahora mismo, en la actualidad, por ejemplo, todas las notarías de Coclé son de Gaby, todas las notarías de Chiriquí y de Bocas del Toro son de Benicio. Y aquí en Panamá son hasta de presidente de partido de oposición y del presidente de la República. ¿Esto qué es? Entonces, eso sería un mensaje verdaderamente de transparencia, de rendición de cuentas, de buenos propósitos que se quiere hacer, y tenemos que empezar por algo. Hay muchas cosas que hay que empezar a remediar definitivamente, y hay mucha expectativa, hay mucha esperanza en la población, y lo único que yo estoy diciendo, hombre, por favor, no más frustraciones. Entonces, aquí en Panamá hay 30.000 abogados, pero guardan silencio muchos de ellos frente a este tipo de situaciones. En Costa Rica, todo abogado es notario, y lo mismo en Centroamérica. Entonces, yo creo que tenemos que, mientras se hace una nueva ley de notariado, que por lo menos se establezca que se pueda hacer por decreto el número de notarías que se aumente y que sean por concurso. Es más, ahora que se ha producido, Álvaro Alvarado, no sé si usted está al tanto, que hay más de 1.800 panameños que tienen en sus manos un diploma de licenciado en Derecho otorgado por las 22 facultades de Derecho que hay en este país, pero que no obtienen idoneidad porque no les están haciendo el examen ese que llaman de barra allá en la corte, y entonces esos muchachos ya llevan algunos 3, 4, 6, 8 meses de estar varados, que no pueden ejercer. Entonces a mí se me ocurre que en las notarías, como se van a crear bastante, que el personal que esas notarías adopte o emplee, que sean pues estos muchachos mientras pasan su idoneidad, porque están mínimamente preparados para ejercer las pasantías en las notarías. O sea, de una ida a 3 mandados, aumentar el número de notarías, exigir que sea por concurso, y en tercer lugar ayudar a estos jóvenes que muchos de ellos ya están cayendo, según me informan, en la corrupción, porque empiezan a tramitar sin tener la idoneidad y siempre consiguen a un abogado maleante que les firme para que puedan hacer las cosas. Alguien me decía que cada notaría solo en la ciudad de Panamá, que son 12, otorga a su concesionario una ganancia por un monto mensual aproximado de $130,000. Por año sería 1.6 millones. En 5 años, $8 millones por notaría. ¿Qué le parece? Así mismo es, lamentablemente, y lo digo con mucho pesar, porque ya llevo rato y me he comprado muchos problemas con colegas abogados que me reprochan el que yo exija que las notarías no sean de a dedo. Porque, bueno, hay en este país también pues abogados que tienen esa esperanza y lucran de una manera increíble, aunque la notaría no sea de ellos. Pero la vergüenza es que, por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, las notarías se reparten que el 60% va a manos del dueño de la notaría, que ya le digo que es un presidente de partido, un ministro o el propio presidente de la República. Y el 40% entonces se lo dan al señor que está prestando su nombre para esto. Yo digo que los notarios, por concurso y con un salario fijo y con un auditor al lado, porque si usted no le pone un auditor, válgame Dios. Oiga, doctor, ayer se dio a conocer el nombramiento finalmente de la ministra de Educación, responsabilidad que recae sobre los hombros de la periodista Lucy Molinar, que ya estuvo en el cargo por 5 años.
¿Cuál es su opinión al respecto sobre este nombramiento en un sector tan sensitivo, tan complejo como es el tema educativo? ¿Y qué cree usted que debe hacerse para lograr los cambios? Porque usted es uno de los que recibe el producto que viene del sistema educativo nacional como profesor universitario. Sí, fíjese, Álvaro Alvarado, que por lo menos en mi persona el nombramiento no me sorprendió porque había sonado muy tempranamente y por razones que desconozco me imagino que el señor presidente electo lo había retenido para no darlo a conocer, puesto que él estaba dando a conocer los nombramientos a un ritmo particular propio de su persona. En este caso concreto de la periodista Lucy Molinar, ella ya estuvo en el Ministerio de Educación, no dudo que haya tenido la oportunidad de aprender lo bueno, lo malo y lo feo, y que en esta oportunidad pueda resarcir los errores que se hayan podido cometer y que venga con una mayor decisión de enderezar las cosas, que no va a ser fácil. La educación en este país está, decir que en el sótano es quedarse corto. Las cifras, las estadísticas son vergonzosas, la deserción escolar, etcétera, pero ahí hay que hacer un trabajo de orfebre en el que le corresponde a la ministra tener que dotarse, acompañarse de un cuerpo efectivo, más que de asesores, de colaboradores que logren concertar en primera instancia con los gremios educadores y planificar una ruta a favor de la educación. Y yo creo que la referencia más inmediata, el auxiliar más inmediato que puede encontrar son las recomendaciones que la organización de la UNESCO a nivel universal, organización de la ONU, ha venido dando en materia de la educación, etcétera, y buscar en la cooperación internacional de países como India, en países como Brasil, países como Estados Unidos, Francia y otros países que nos pueden brindar la cooperación internacional, puesto que tenemos que ser extremadamente sinceros. Nosotros solitos no podemos con la carga. Esa es una situación que ha quedado revelada. Este gobierno, que ya se va, a Dios gracias, dijo que la educación iba a ser la estrella de su gobierno y la estrelló. Lo que hizo fue terminar de demolerla. Así que vamos a mantener el optimismo y la esperanza, y si los ciudadanos asumimos un papel centinela, si los periodistas, los medios de comunicación estamos observando el desenvolvimiento y hacemos una crítica sana, positiva, pues yo creo que podemos ir resolviendo, porque la educación es un problema de todos. No podemos pensar o dejar que la educación quede en manos solo de Lucy Molinar, porque eso no tiene sentido. La educación es un problema de todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros, como sociedad, Álvaro Alvarado, estamos tan atomizados que entonces hay un problema legal y se hace ese problema de los abogados. Hay un problema de libertad de expresión, dice no, ese es el problema de los periodistas. Y ahí nos vamos segmentando. Pero en la educación que va, todos tenemos que acordarnos todos los días que fue un maestro, una maestra la que nos enseñó a leer y a escribir, o madres maestras. Y solamente por ese hecho nosotros tenemos una deuda para con la educación. Allí donde estemos, como profesionales o como futuros profesionales, como estudiantes, como maestros, como educadores, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. No hacerlo, me parece a mí que va a contracorriente de lo que está llamado a ser la participación ciudadana que tanto se necesita, tanto se requiere para poder empoderar a la población por senderos del conocimiento, por senderos de la ciencia y de la cultura, que son los que ahora mismo serían los auxiliares preferidos que nosotros debemos tener a mano para poder salir adelante como sociedad, como país, como Estado, como nación, como república, como población. ¿Qué opina usted de la hemorragia de impugnaciones que se están dando actualmente a nivel de diputados principalmente? En este sentido, Álvaro Alvarado, no hay sorpresa, hay sorprendido, pues el sistema está hecho para eso. Aquí se ha montado un código electoral que es lo más fraudulento, la gente dice que no, pero los hechos hablan por sí solos. Ahora nuevamente, ya ocurrió en el 2014, queda nuevamente al desnudo todas las tracalerías que hacen los señores magistrados del Tribunal Electoral y que están violando flagrantemente la voluntad popular, porque si usted se encuentra con actas de mesa donde dice que había 413 electores y le dicen que hay 5.220 votos, ¿qué explicación se le puede dar a eso? Y no en un acta, en cientos de actas. Entonces hasta ahora van 22 impugnaciones, se han quedado cortos porque el fraude está en el sistema. Entonces, ¿quiénes son las víctimas de esta situación? Los electores. Y ahí me llama la atención, don Álvaro Alvarado, que
los que están impugnando se llevan todo al terreno jurídico, ¿no? Y no hacen un llamado a las personas que votaron por ellos para que los acompañen en la protesta, si es que es debida, formal, correcta y justa, a que los acompañen a exigir que se haga justicia, porque aquí a quien se está violando realmente es al que votó por Juan, por Pedro, por María, a los cuales no le han dado su curul por adulteración, abultamiento de los votos. Entonces se lo llevan todo al terreno, entre comillas, de lo jurídico, y entonces empiezan esos arreglos de trastienda que son los que han permitido que en los últimos lustros la principal bancada que hay en la Asamblea sea la bancada que tiene el Tribunal Electoral de las personas a los cuales ellos les acuerdan los cocientes, los medios cocientes, los residuos y las otras cosas para poder seguir dañando la voluntad popular de este país. Doctor, un mensaje claro después del 5 de mayo para los partidos políticos en base al resultado. Gran cantidad de diputados independientes en la Asamblea, un importante también número de votos para el tema de la presidencia para uno de los candidatos que en algún momento fue independiente, bueno, y ahora pues creó su partido político. Sin embargo, un mensaje claro para esos partidos políticos para que vayan hacia la reinvención, reestructuración. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, muchísimas gracias, muy amables, muy atinada su pregunta. Mire, la partidocracia no se ha dado cuenta que ellos están en cuidados intensivos, llenos de tubos de todo tipo y de todo tipo de medicamentos, porque una de las lecciones que hay que sacar de estos últimos sufragios es que ha quedado evidenciado la inoperancia, la ineficacia, ineficiencia de los partidos políticos en nuestro país. Han sufrido una derrota. Cuando usted ve, por ejemplo, que la señora Zulay Rodríguez sacó ella solita más votos que el PRD de Gaby, que sacó más votos que el panameñismo de Blandón, que sacó más votos que el CD del señor Rux. Entonces, no es que la señora Zulay sea la Mujer Maravilla, no, los electores se fueron a expresar de una manera, diríamos, cívica, su descontento con la actuación tan pobre, tan baja, tan descomedida de los partidos políticos. Yo creo que entre las cosas que aquí hay que reestructurar está definitivamente el sistema electoral, que es fraudulento, pero sobre todo el papel de los partidos políticos, que a pesar de recibir las millonadas que reciben de sustento de parte de nuestros impuestos, no dan pie con bola y no así. Mire, ese caso, por ejemplo, es un partido que creo que se llama Moca. El candidato del Moca saca 500,000 de votos, saca solo 2 diputados. Eso es revelador de que no, o sea, los partidos nuestros, en realidad, desde el punto de vista estrictamente teórico-doctrinal, no son partidos, son grupos de presión o son especies de sociedades anónimas que actúan exclusivamente en el periodo preelectoral o electoral. Entonces aquí tiene que venir, como decía el amigo Pepe Muñoz, un revolcón también dentro de los partidos políticos, pero que no se va a solucionar cambiando de bueyes. Hay que cambiar de mentalidad y poner el partido político tiene que ser un instrumento, no un fin. Pero el clientelismo, el electoralismo, el populismo que hacen gala es el que nos tiene también frenado a este país en todos los terrenos. Entonces tenemos que pegarnos una sacudida cívica, ciudadana, determinante para poder salir adelante como sociedad, lo cual no quiere decir que no deba haber partidos políticos, pero tienen que ser partidos políticos que verdaderamente estén al servicio del país y no tengan el país a su servicio como se han acostumbrado. Cierro con una pregunta que sé que le apasiona. No oigo nada sobre la constituyente originaria. ¿Será que va a quedar en pausa? Efectivamente. No se oye nada de la constituyente originaria de los que están arriba o de los que van para arriba. Pero los que estamos acá abajo de hace décadas, como usted le cuenta, pregonando la necesidad de un proceso constituyente originario, pues no hemos cesado nuestra actividad, diríamos nosotros, educativa e instructiva, y vamos a estar redoblando esfuerzos, puesto que el presidente electo, José Raúl Mulino, se comprometió a que haría una constituyente originaria, y eso le valió toda serie de críticas acerbas y de diatribas. Entonces queda ahora pendiente, y yo creo que nos toca a todos nosotros sin excepción hacer que se inicie ese proceso sin prisa, pero sin pausa, de una manera concertada, de una manera dialogada, de una manera que los panameños podamos fijarnos metas concretas, calendadas, para poder entrar a hacer los cambios y las transformaciones, no solamente
de carácter constitucional, sino también de carácter institucional. Pero la constituyente es el verdadero camino, el más democrático, el más progresista, y por la situación que tenemos ahora mismo en Panamá, aquí la consigna tiene que ser o constituyente, no hay otra. Lo otro sería para persinarse, confesarse y comulgar, porque va a ser bien feo. Bueno, muchísimas gracias al Gracias a profesor usted y a su Miguel